Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada hoy con la palabra de Dios. Como siempre, el Señor nos invita a reflexionar y a caminar de acuerdo a su palabra. Leemos del libro del Levítico, estamos en el capítulo 23, 1, 4, 11, 15, 16, 27, 34b, 37. ¿Qué es lo que nosotros reflexionamos aquí? ¿Qué nos dice el Señor para el día de hoy? El Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, la primera gavilla se la llevarán al sacerdote. Al día siguiente, al sábado, éste la agitará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. Queridos hermanos, aquí estamos entonces iniciando uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, dentro del camino comunitario. Es decir, ¿qué significa esto de presentar al templo el fruto de nuestro trabajo? Quiere decir acción de gracias, queridos hermanos. Porque algunas veces nosotros recibimos todo de parte de Dios y es como que nosotros hemos ganado porque ñandela yeyapoa alleva. Y sin embargo hay tantas parábolas y tantas formas como la palabra del Señor nos dice, no, atención, que el fruto pende ahí alleva, pende yapoa está muy bien, pero todo eso de nuevo me pertenece a mí, nos dice el Señor. Si yo te he dado es justamente porque es mi bondad, es mi misericordia, pero eso necesito que vos lo presentes también para la comunidad. Entonces no te consideres solitario, sino que tenés que considerarte comunitario. El templo donde el sacerdote recibe también hay otro elemento importante, porque dentro de la organización de Israel estaban los sacerdotes, los levitas, que justamente estaban para que te recuerden este aspecto, ¿verdad?, de tu vida comunitaria. Es por eso que ofrecemos, dice, al templo, ofrecemos al sacerdote. Y es el sacerdote entonces que está haciendo de intercesor, como lo hacía Moisés. Ser agradecidos con el Señor, poner al servicio del Señor lo que Él mismo nos ha regalado. En una de las reflexiones que justamente Monseñor Zacarías Ortiz me hacía, ¿verdad?, y me decía, fíjate, dice, cómo de la tierra sale todo, la tierra tiene todo. ¿Acierto, copia? Es decir, tanto lo que nosotros encontramos como la parte, no sé, de los minerales mismos, lo encontramos en la tierra. Los frutos que nacen desde la tierra, lo que produce la tierra, de nuevo lo encontramos allí, nuestra madre tierra. Y es allí donde Dios entonces nos manifiesta. Y es eso lo que hoy nos está diciendo en el libro de los Levíticos, ¿verdad? Tenemos que ofrecer las gracias, los dones que Dios mismo nos hace nacer y nos lo entrega, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser felices. Pero no nos encerremos en nosotros mismos. Sepamos que esos dones es para poner también al servicio de nuestra misma comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.